Continuamos en Moebius. Estamos con nuestra siguiente entrevistada, Verónica Moreira. Ella es antropóloga, investigadora del CONICET, docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación y directora de la Diplomatura de Género y Deporte de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Verónica. ¿Qué tal? Un gusto. Verónica, comienzo retomando una de las preguntas de la introducción de este programa que estamos conversando sobre el vínculo entre el deporte y las violencias. ¿Son las situaciones, los hechos de violencia una excepción dentro del deporte? Bueno, las situaciones de violencia son parte de la sociedad, se multiplican en nuestro ámbito y el deporte no es una excepción. Lo que nos convoca a mí en mi lugar de antropóloga y a otros cientistas sociales es pensar cómo son las características de estas violencias en el deporte, si pensamos puntualmente en este campo, ¿no?, específico del fenómeno del deporte. Entonces, la idea es pensar desde las ciencias sociales qué particularidades tienen esas violencias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia en el deporte? ¿Y qué particularidades tendría esas violencias? Puntualmente, una línea de trabajo en las ciencias sociales es la violencia en el fútbol. Es una línea clásica de trabajo y de investigación de hace muchos años. Y justamente los grupos conocidos como barras, las barras bravas, popularmente conocidos como de este modo, hacen de la violencia física, ahí tenemos un tipo de violencia muy específica, signo, digamos, un rasgo de su identidad, es decir, buscan estos enfrentamientos físicos contra otras hinchadas o también las peleas al interior del mismo grupo. Y esto es muy singular en Argentina, porque Argentina es un país que no tiene una tasa de homicidios tan alta como en otros países de Latinoamérica y sin embargo tenemos el número más elevado de muertes asociadas al fútbol. Entonces, las personas que provenimos de las ciencias sociales tratamos de comprender ese fenómeno, que es muy específico. Por eso también, cuando hablamos de violencia en el deporte, no tenemos que pensar que es un reflejo de la sociedad, sino que nos permite pensar algunos aspectos de nuestra cultura y de nuestra sociedad, pero que no es la sociedad en miniatura. O sea, algo en el fútbol sucede de manera particular que hace que tengamos tantos heridos y tantas muertes asociadas a este deporte. Y también, si hablamos de violencia en el fútbol, particularmente, que es un deporte que nos identifica, también podemos hablar de la violencia de los cantos de fútbol. Eso también es una expresión popular de muchas décadas y hoy justamente a raíz del movimiento de mujeres y los feminismos está en discusión cuáles son los valores y los sentidos que transmiten estos cantos en los estadios de fútbol, ¿no? Están cargados de homofobia, sexismo, misoginia, racismo, digamos, un montón de discriminaciones en múltiples direcciones, y bueno, todo esto está en discusión. Hasta hace unos años esto estaba totalmente naturalizado, incluso para una persona, digamos, las personas que provenimos de las ciencias sociales, era por ahí un tema de discusión, pero no era un tema central de la agenda de discusiones de las ciencias sociales y las humanidades. En este sentido, Verónica, te pregunto cuál es el rol de las instituciones. Bueno, un poco lo venías comentando, pero ¿cuál es el rol de las instituciones en la construcción cultural del deporte? Y bueno, las instituciones hasta hace unos pocos años naturalizaban estos hechos. También comprendamos que el deporte es una práctica cultural que ya tiene muchas décadas. El deporte moderno nació a mediados del siglo XIX y nació a imagen y semejanza del varón, ¿no? El deporte era para varones y desde la lógica masculina. Y pensándolo desde ese lugar, ¿no?, como una práctica exclusiva, si lo pensamos desde ese punto de vista, desde el punto de vista androcéntrico, de ahí podemos imaginar todas las exclusiones, ¿no?, hacia las mujeres, las disidencias, las personas afrodescendientes. Quiero decir, hay un montón de exclusiones que se dan pensando el fenómeno del deporte desde este lugar. Entonces, pensemos que también las instituciones deportivas son
instituciones productos de esta lógica androcéntrica, ¿no? Construida por varones y para varones. Entonces, nuevamente, siempre desde ese lugar ha habido un aval sobre prácticas discriminatorias, sobre hechos de mucha desigualdad y de injusticia, ¿no? Pero bueno, justamente todo esto se está reviendo y se está discutiendo abiertamente desde muchos lugares, gracias bueno, al movimiento de mujeres, los feminismos, que comenzaron a involucrarse también en el deporte, ¿no? Porque hasta el momento eran como dos canales separados, ¿no? El Sí, deporte por un lado. justamente te iba a preguntar esto, perdón, Verónica, justamente te iba a preguntar sobre la violencia y la discriminación de género en el mundo deportivo, porque no solo involucra a las deportistas, a las atletas, sino a las socias, a las dirigentes, a las periodistas. Sí, las demandas de deportistas por las condiciones en las que entrenan y en las que compiten son infinitas. Tienen que ver con, por ejemplo, la falta de horarios. Digo, esto es discriminación claramente dada por la condición de género. No es la misma posición que tienen las atletas, las deportistas respecto de sus pares varones. Ellas hablan de la falta de condiciones materiales, ¿no? De la falta de apoyo dirigencial también, la falta de horarios, de indumentaria adecuada, la falta de la organización de competencias que estén a la altura para el rendimiento deportivo, y también hablan las socias y las socias que además quieren convertirse en dirigentes, ¿no? Y ahí hay todo un tema que justamente tiene que ver con lo que vos me preguntaste, cuál es el rol de las instituciones. Bueno, ahora se está justamente luchando para abrir el espacio para que haya mujeres dirigentes, ¿no? Que tengan una perspectiva de género y que permitan la amplitud de los derechos para socias y disidencias. Entonces, ese es otro punto a tocar, que es las mujeres cuando ocupan posiciones en las comisiones directivas, por lo general son posiciones que no tienen mucha visibilidad, son vocales, vocal suplente, secretaria de actas, digo, están en determinados puestos, pero no están en los puestos de dirección de mayor visibilidad y decisión política. Entonces, pero bueno, ¿qué pasa en los clubes? Bueno, las periodistas también en sus espacios, ¿no? De trabajo. ¿Qué pasa ahora en los clubes? Se están creando áreas de género, que son espacios que están creando las mismas socias y deportistas para justamente denunciar este machismo estructural que hace que las mujeres y las disidencias tengan menos apoyo, todo esto que fui mencionando, y también reciben denuncias sobre acoso, digamos, una serie de violencias que son graves también. Básicamente para denunciar esta desigualdad que se da y que se pone de manifiesto de múltiples maneras. Verónica, investigaste también sobre las construcciones identitarias en un medio gráfico, en un diario, dando cuenta de los estereotipos de género que promueven prácticas violentas, pero sobre todo a partir de cierta estética futbolera del lenguaje. ¿Cuáles fueron tus observaciones? Sí, sobre la prensa, bueno, en este sentido también quiero destacar que y tanto en la prensa como en los canales de televisión dedicados al deporte, las mujeres siempre estuvieron en una posición de jerarquizada, subrepresentadas. Si bien hubo cambios en los últimos años con la participación de las futbolistas en el Mundial de Francia, yo me sorprendía de ver futbolistas en primera plana en los diarios. Para mí fue algo muy, muy novedoso porque hasta el momento buscando mujeres deportistas en la prensa eran casi inexistentes. Si bien algunas cuestiones fueron cambiando, también hay, digamos, sigue esta tendencia a la dejerarquización y subrepresentación de las mujeres. Y de la mano de eso, bueno, en la prensa deportiva, digamos, hay un estilo, ¿no? de narrativo que tiene que ver con
con esta misma lógica que mencioné antes, ¿no? Esta lógica del aguante, que es siempre buscando la rivalidad, la polémica, ¿no? La idea de degradar al otro, esta cuestión de la espectacularización de la noticia es muy, es vigente, digamos, esto sí que no ha cambiado. Entonces, sí, el tipo de lenguaje, el tipo de vocabulario, el tipo de narrativa tiene que ver con esto, con la lógica del aguante si estamos hablando de fútbol, ¿no? Porque, bueno, somos un país y somos un país fútbol céntrico, pero la prensa y los medios de comunicación también lo son, digamos, no visibilizan otros deportes, no visibilizan otras mujeres y visibilizan pocos deportes que no sean, digamos, el fútbol. Bueno, Verónica, te agradecemos muchísimo por compartir este tiempo con nosotros aquí en Moebius. Bueno, muchísimas gracias. La violencia en el fútbol es un fenómeno complejo. Son muchos actores sociales los que conviven en este contexto y protagonizan hechos violentos. Las prácticas violentas están sustentadas en diferentes lógicas, que a su vez son confundidas muchas veces como irracionalidad. Esta confusión es uno de los pilares que sostiene la imagen de la violencia como barbarie, como un sinsentido. Pero toda acción social, incluso las prácticas violentas, tienen para sus actores significados determinados. Desconocer estos sentidos hace que se confunda un fenómeno social con el salvajismo o la locura.